Total que la segunda ley de Newton, tal como la vimos en bachillerato, el flujo molecular va a ser el caballito de batalla de este curso. Y fluidos, el bachillerato no hacen tanto énfasis en la importancia de diferenciar entre las fases de las sustancias. Es más, da la impresión a veces en bachillerato que son pocas las sustancias que pueden estar presentes en distintas fases. Pero en termodinámica vimos que no es así. ¿Okay? Entonces, la noción de la cual vamos a partir acá para entender lo que significa fluido es la misma en termodinámica. Lo cual quiere decir que un gas, un vapor, un líquido son fluidos. La termodinámica se aplica a todo, pero en ingeniería, especialmente mecánica, es más termodinámica de los fluidos que otra cosa. Pero los metalurgistas, por ejemplo, están muy interesados en termodinámica de los sólidos, por mencionar algo más. De tal manera que aquí se trata, si nos guiamos por el nombre, de aplicar la segunda ley de Newton a los fluidos. Pero la segunda ley de Newton son fluidos en movimiento. Entonces, claro. Pero como dicen, para correr primero hay que caminar. Entonces, inmediatamente que terminamos con el tema introductorio, que hoy vamos a ver un pelito de eso, pasamos a estudiar fluidos en reposo. Porque el reposo es la ausencia de movimiento, pero es como si yo dijera velocidad cero. Entonces, ese es un movimiento que no existe. Entonces, la segunda ley de Newton, por supuesto que también es aplicable a un cuerpo que no esté en movimiento. Es más, hay un tipo de movimiento que lo podemos mirar como si fuese el reposo. Piensen en un camión cisterna que va con la cisterna llena de agua. Alguien que está en la calle dice, ese es un flujo, porque el agua, que es un fluido, se está moviendo. Pero el chofer mira el agua y dice, no, eso no se está moviendo. Eso está en reposo. Quiere decir que el movimiento y por ende el flujo a veces va a depender del sistema de referencia. Relatividad. Entonces vamos a ver que ciertos fluidos en movimiento se pueden estudiar como si estuviesen en reposo, con un cambio adecuado de coordenadas. Eso nos recuerda que es rara el área de ingeniería que no necesita de la matemática. La palabra coordenada la asociamos con matemática. Entonces, este curso necesita, por supuesto, de física, por lo que digo, de matemática, que no hay curso prácticamente de ingeniería que no necesite de ella, y de termodinámica, porque allí fue donde, o es donde más fluidos han visto ustedes desde que comenzaron a estudiar. ¿Qué queremos obtener al terminar el curso? Allí lo dice. Primero, que seamos capaces de hacer un modelaje. Entendido por eso, balance de masa, cantidad de movimiento y o energía. Ese y o significa que a veces se hacen los tres, a veces se hace uno solo, dependiendo de lo que nos estén pidiendo. Cantidad de movimiento. Eso es lo que Exactamente. Ajá. Balance de masa en términos lo hicimos. Balance de energía en términos lo hicimos. Pero balance de cantidad de movimiento. Desde bachillerato están haciendo ustedes balance de cantidad de movimiento. Gracias. ¿Cómo que de bachillerato? Claro. Esto lo escribieron ustedes de bachillerato. Pero realmente
Esa ecuación es vectorial. ¿Ok? Y esa ecuación tiene restricción. El sistema de referencia tiene que ser inercial, es decir, no acelerado. Y la masa tiene que ser constante. Ah, pero si la masa es constante, aquí puedo hacer yo algo muy sencillito. Porque la velocidad es lo que acabo de escribir. Y yo puedo introducir la masa dentro de la derivada, porque es constante. Y m por b es la cantidad de movimiento lineal. Por eso es que aquí aparece balance de cantidad de movimiento. Ustedes pudieron haber escrito allí balance de fuerza. Igualmente significa lo mismo. Pero como nosotros estamos interesados más que todo en flujo de fluido, es conveniente estar recordando que eso es cantidad de movimiento, la segunda técnica. ¿Okay? Van a ver que las guías tienen bastante, pero estas cositas que escribo yo aquí en la pizarra sería bueno que por lo menos tomara nota de lo que escribí, para que lo recuerden. A algunos les puede llamar la atención esto de lineal. Eso tiene una razón. Si esta es la masa y esta es la velocidad, la posición de esa masa con respecto a un origen, yo la puedo denotar a través del radio vector de su centro de gravedad. Si ahora nosotros hacemos esto, ¿verdad, profesor? Todo sube. Puedo pararla. Vamos a ver. ¿Y usted confía que vengan los estudiantes? ¿Perdón? ¿Usted confía que vengan los estudiantes? No, por lo menos voy a hacer a ver si llega uno. Ok, entonces ustedes hacen esa operación, ustedes la conocen desde la vectorial, y a eso se le llama la cantidad de movimiento angular. Porque ustedes en estática, en física, han realizado, además de balance de fuerza, balance de torque. Por ejemplo, una compuerta que está girando alrededor de una articulación está en equilibrio, entonces la sumatoria de la fuerza sobre la compuerta es cero, pero la sumatoria de los torques también es cero. Allí pueden observar que no es que existe otra ley de Newton, no. Es la misma segunda ley de Newton, que al ser una ecuación vectorial se le puede aplicar una operación vectorial. Uno puede tomar momento de un vector, eso fue lo que hice. Cuando yo tomo el momento de una fuerza, a esto se le llama torque. Pero por ejemplo, m por b, al igual que una fuerza, es un vector. Y se le llama cantidad de movimiento lineal, como está escrito aquí. Si yo le tomo momento, no llamo eso torque. Eso está exclusivamente para fuerza. Se le llama cantidad de movimiento angular. A cualquier vector, ustedes le pueden tomar momento. Esa es una operación vectorial. Como decir, elevar al cuadrado, sacarle la enésima potencia, lo que sea. Es una operación. Pero que es muy útil. Buenos días. Ah, bueno. Yo tengo estudiantes para regalar. Profesor, si necesita estudiantes, aquí podemos negociar. Una pregunta. La cantidad de movimiento angular, ¿qué unidad va teniendo más o menos? ¿La misma unidad de No va a tener la misma unidad de torque. Torque es para fuerza, no, ahí lo ve.
metro, Ya tengo el kilogramo, doble de estudiantes metro sobre que tuve el segundo. lunes. Lo podemos negociar. Ok. Es más, esto va también con los estudiantes. Vamos a hacer también balance de cantidad de movimiento. El segundo objetivo es producto de que queremos que al finalizar el curso nos sean familiares los cambios que las distintas propiedades de un fluido en movimiento sufren. En casos de interés práctico. ¿Qué significa interés práctico? Una bomba. ¿Qué pasa a través de una bomba? Una válvula. ¿Qué pasa a través de la válvula? Un tramo de tubería. ¿Qué pasa a lo largo del tramo de tubería? Entonces, esos son los dos objetivos que queremos alcanzar. Como les dije anteriormente, necesitamos de la matemática, especialmente de derivación, integración y en menor grado alguna que otra ecuación diferencial. Y de termodinámica 1. Pero termodinámica 1 o termodinámica es una rama de la física. Los primeros libros de termodinámica fueron escritos por profesores de física. Hubo un libro muy famoso de termodinámica de un estadounidense llamado Sears, quien también escribió el libro de física. Entonces era muy común que los libros de física trajeran varios capítulos de termodinámica. Es más, todavía un buen libro de física como el de Resnick y Holiday, por ejemplo, que un bichote así, Grandísimo. trae varios temas de termodinámica y hablan de entropía como si nada. Digo yo como si nada, porque la entropía es brava. Muchos profesores de termodinámica medio entendemos la entropía, medio entendemos. Es muy difícil de entender. Es muy abstracto. Y esos profesores de física la ponen ahí para que los pobres estudiantes de física traten de entender entropía. Ok. Además decir que son bienvenidos los comentarios, las preguntas. Como notaron al inscribirse, hay una tanda de 4 horas y una de 2 horas. Esta de 2 horas es muy probable que la utilicemos para las prácticas, la de los viernes, porque el profesor Fabio nos da una manito en las prácticas. Y él tiene clase lunes, martes y miércoles. Profe, yo le iba a preguntar, ¿el profesor Fabio nada más puede dar las prácticas los viernes? Bueno, no sé si la puede dar otro día, pero te estoy diciendo que da clase lunes, martes y miércoles. Ah, No más ok. que deja el jueves. Para Los ver. jueves no puedo venir. No, pero las prácticas las da él, ¿verdad? Los No, viernes. no, no. Hablamos los dos. Ok, y los lunes usted no puede tampoco. Él tiene clase. Pero en la tarde no se puede. No, en la tarde no es buena idea. Ok. No es buena idea. Pero esperemos a ver. Porque con la práctica siempre hay muchos problemas. Sí, profe. Siempre hay problemas. Sí, Así que no adelantemos los acontecimientos todavía. Anteriormente las prácticas se daban parcialmente en el laboratorio hidráulico de la Escuela Civil, que es tremendo laboratorio. Pero el semestre pasado no pudimos hacer nada allí porque todavía se encuentra, no sé ahorita, pero el semestre pasado no se podía entrar. Eso estaba como si hubiese ocurrido adentro una batalla. Vamos a tratar de que, como no todas las semanas, obviamente va a haber práctica, algunas de estas horas las vamos a utilizar para consulta presencial. Ok. Por el grupo también podemos hacer consultas en línea. Ahí hay que ser paciente. Me hacen la pregunta y a lo mejor yo tardo algo en responder. Pero yo respondo. Perfecto. Ok.
La temática. Hay 4 capítulos que son como la parte fundamental, que se aplica a distintos flujos. En la primera, como todo primer capítulo, se hace una serie de definiciones donde resalta viscosidad, por eso está en negrita. Lo que ustedes ven en negrita allí es lo más importante. Y seguramente la evaluación va a contener algún problema que apunte a ese concepto. Luego, en el tema 2, como pueden leer, se hace un análisis diferencial de un fluido en movimiento. Diferencial. Bueno, nosotros podemos hacer un balance de masa en este cuarto, como se hizo en termodinámica, mirando lo que entra y mirando lo que sale. Pero alguien pudiera estar interesado en qué le pasa al chorro de aire que salía en el pasado por esa ventanilla que enfriaba maravillosamente este sitio. ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo cambia la temperatura? Eso tengo que hacerlo punto a punto. Eso también se puede hacer. Ustedes dirán, bueno, pero nosotros vemos la bomba allí. Nosotros vemos la válvula, no estamos tan interesados en que ocurre punto a punto. Pero es que esas ecuaciones diferenciales se pueden integrar. Y al momento de integrarlas, tú las conviertes en una ecuación que puedes aplicar en un espacio grande. Van a ver que hay una ecuación ahí que es tremenda, muy buena. La famosa ecuación de Bernoulli. El otro concepto importante allí es el de hidrostática. Hace ratito les decía. Hidrostática. Para correr tenemos que caminar. Entonces, antes de estudiar flujo-movimiento, vamos a invertir tiempo en hidrostática. Además, lo reitero, sabiendo que el reposo es relativo. Con un cambio de coordenada, de pronto algo que se está moviendo, yo lo veo como inmóvil. Entonces yo le puedo aplicar lo mucho o poquito que sepa de eso. En termodinámica, ustedes hicieron balance de masa y energía, pero recordé hace rato. Pero no hicieron balance de cantidad molecular. Se hace balance de las cosas que se conservan especialmente. Se hace balance especialmente de las cosas que se conservan. ¿Y qué se conserva en la cantidad de movimiento? Aquí se ve clarito. ¿Qué dice esto? Si la cantidad de movimiento de esto que está aquí cambia con el tiempo, es porque hay una razón. Y esa razón es la fuerza. Que dice la primera ley: si la energía almacenada en un sistema cerrado cambia, es porque hay una razón. Y esa razón es trabajo o transferencia. ¿Ven? Entonces, se puede hacer balance de cantidad de movimiento. Por eso les decía, también hace unos minutos, que decir balance de cantidad de movimiento y balance de fuerza, presión esta última a la cual estamos más acostumbrados, son sinónimos, son las mismas cosas. Pero estrictamente hablando, lo que se está balanceando es cantidad de movimiento. Okay. Allí se ven los dos tipos, el lineal y angular, pero nosotros le vamos a dar más importancia al lineal. ¿Y por qué no tanto al angular? Porque el angular, a pesar de que es aplicada a un tipo de máquina muy importante, como vimos desde termodinámica, que son las turbomáquinas, turbinas, bombas, compresores, ventiladores, tiene una materia compleja. Entonces, como decía un refrán maracucho, yo no va a gastar polvo en Zamur. Venga el profesor más adelante y se falle con ustedes a ver turbomáquinas.
Finalmente, en esta primera parte fundamental, se ve algo que debería llamarse análisis dimensional y semejanza. Hay análisis diferencial, como el que vamos a ver nosotros. Hay análisis integral, como el que vieron en termodinámica. Esos son matemáticos. Ustedes pueden hacer un análisis experimental. Se bajan aquí, ya que están interesados en saber lo que pasa aquí, a medir velocidad, temperatura, presión. Tienen que ser un montón de datos y luego pueden hacer un análisis de los mismos y extraer conclusiones. ¿Ok? Pero hay un tercer tipo de análisis que a veces pasa por debajo de la mesa. Ese análisis parte de algo que a mí siempre me gusta recordarle, que seguramente algún maestro, maestra, profesor, profesora se los hizo notar. El principio de homogeneidad dimensional. Yo no puedo sumar peras compatibles, a menos que diga voy a sumar frutas. Ahí sí. ¿Okay? Yo no puedo sumar metros más kilogramos. Multiplicar sí puedo, pero no los puedo sumar. ¿Qué dice ese principio? Que si yo tengo una relación matemática, el miembro derecho tendrá unas dimensiones, el miembro izquierdo tiene que tener las mismas. Y si alguno de esos miembros es la suma o resta de diferentes términos, los diferentes términos tienen que tener las mismas dimensiones, si no, no se puede sumar. Cuando de allí se agarran los matemáticos y se van a sorprender lo que se puede sacar. De un análisis dimensional no se extraen las ecuaciones que gobiernan los fenómenos, pero sí se pueden definir la forma como se agrupan las variables que intervienen en el fenómeno. ¿Cómo que la forma como se agrupan? Bueno, habrá variables que se multiplican, se dividen, que están elevadas a un exponente. A eso me refiero. Esas variables son adimensionales. Por eso le decía que primero debería llamarse ese capítulo análisis dimensional y semejanza. Esta es la técnica para generar esa manera como se agrupan las variables. Y esas variables son parámetros adimensionales. Nosotros hemos usado parámetros dimensionales hace mucho tiempo, pero ahora le prestamos atención a ese detallito. La relación de calores específicos, CP sobre C. Por ejemplo, para el aire, 1.4. No importa el sistema de unidades. Siempre. Siempre 1.4. ¿Por qué? Porque no tiene dimensión. Exactamente, el parámetro de fricción. La elongación unitaria delta L sobre LC. El exponente politrópico. Hay montones. Hay muchos. Nosotros debemos siempre estar atención. Pero trabajar con parámetros dimensionales, vamos a ver, da mucha información que no es producto ni de análisis matemático ni de análisis experimental, sino del hecho que las dimensiones existen. Las dimensiones existen. En termodinámica nos dicen, vamos a un libro como el de Senge, y nos dice que hay un buen número de dimensiones fundamentales. Pero en mecánica, las dimensiones fundamentales son longitud, masa y tiempo. Pero hay otra. La intensidad lumínica, la candela. Son 7. Exactamente. Temperatura, la cantidad de materia, el mol. Pero en mecánica, después de esta materia, cuando ustedes llegaron, estaban terminando una reunión, tiene transferencia de calor. Entonces allí debe haber parámetros que involucran temperatura. Y la temperatura también es una dimensión. Ok,
Ok. La principal aplicación del análisis dimensional es semejanza. ¿Qué significa semejanza? Bueno, cuando las características de un flujo son realmente idénticas a las de otro. No en el sentido de que sean los valores iguales punto a punto. No, que mantengan una relación. ¿Cuál es la relación más común que nosotros conocemos de semejanza? La semejanza geométrica. Ajá, pero eso tiene que ver con longitud, que es una dimensión. Uno puede preguntarse, ¿existirá semejanza cinemática? ¿Existirá semejanza dinámica? La tentación es muy grande. Claro que sí. Nos tocará a nosotros descifrar eso. Luego viene la parte de aplicación. Tubería.